con Juan Carlos Hernández, nuestro corresponsal allí, que nos va a informar qué es lo que ha estado ocurriendo. Hay informaciones muy graves luego de esta primera toma del subterráneo de Santiago y en diferentes ciudades que han habido víctimas mortales, han habido muchos heridos, inclusive peruanos también. Vamos a informarnos qué es lo que está ocurriendo desde allá. Muy bien, ya tenemos la comunicación desde Iquique, Chile. Juan Carlos Hernández está con nosotros. Él ha estado cubriendo en forma presencial, en vivo, los incidentes allá en la ciudad de Iquique y también en la región norte de el hermano país de Chile. Juan Carlos, bienvenido a Extremos. ¿Cómo me estás, Sando? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué dice? Muy buenas noches, saludos a todos tus oyentes. Aquí estoy para cualquier consulta, dime. Muy bien, quisiera por favor que nos informes qué es lo que ha estado ocurriendo allá, qué es lo que has podido apreciar. Durante la semana nos contabas que estabas en un fuego cruzado, inclusive allá, que ha habido muchas alteraciones de la tranquilidad pública por estas protestas contra el gobierno de Piñera. Por favor, informe. Ya, mira, específicamente toda esta situación se inició desde la semana pasada. Estamos hablando aproximadamente de la quincena, el lunes 14, que fue un movimiento de jóvenes que justamente se expresaron en hacer una evasión masiva porque se había incrementado el pasaje, o sea, se había incrementado en el metro 30 pesos, lo que de alguna forma ya mermaba un poco las mismas condiciones de que ya se habían ido dando otros aumentos dentro de lo que es el metro y los mismos pasajes y las tasas de la gasolina y todos esos detalles. Durante esa semana desarrollaron una protesta que era justamente ingresar al metro, pero sin pagar. O sea, definitivamente era la fuerza y muchos ciudadanos, igualmente estando de acuerdo con lo que ellos hacían, los ayudaban a ingresar. Correcto. Pero al día viernes se suscitó ya, digamos, una mayor fuerza de parte de ellos. Igualmente también la ciudadanía comenzó a darse cuenta de que existía no solamente el tema de los 30 pesos, sino habían otras situaciones más que se estaban acrecentando, digamos, porque si te puedo informar en este proceso, nosotros aquí hemos estado viviendo ya por aproximadamente más de un año diversas alzas que han ido desde el pan, desde la harina, el aumento en el costo de las verduras, y normalmente, por ejemplo, hasta en el consumo de la gasolina. O sea, cada semana, todos los días jueves, aumentaba el costo de la gasolina. Claro que estamos hablando de un promedio de 10 pesos, hasta 30 pesos. Pero si uno va sumando, digamos, cada semana, durante el mes ya no eran 30 pesos, normalmente eran 120 pesos. Que normalmente uno paga por litro de consumo de gasolina, por dar ese ejemplo. ¿Y qué sucede? Que esa situación se convirtió ya en un acto muy fuerte, digamos. Y el gobierno, por ese día sábado de la semana pasada, decidió invocar el toque de queda, que era el estado de excepción y posteriormente el toque de queda. Y ese estado de excepción solamente era para Santiago, porque es donde se habían dado justamente esta situación crítica con los estudiantes. Eso un poco que exacerbó también a la ciudadanía, porque había que tener en cuenta que nosotros en el país, hacía aproximadamente más de 30 años, que ya los militares no estaban en las calles, y especialmente no se había dado, especialmente en democracia, esta situación de que militares salieran a las calles a resguardar bajo un escenario en el cual era una expresión libre. Y cuando hablamos de libre es porque acá se considera que se ejerce la libertad de expresión o libertad de pensamiento, y eso fue repercutiendo en que otras regiones se comenzaran a levantar. Y así es como también aparecemos nosotros aquí en la región de Tarapacá. Estamos hablando de la ciudad de Iquique específicamente, donde también se comenzó a generar ese tipo de malestar y las personas comenzaron a salir de una manera pacífica a protestar. ¿Te das cuenta? Era a protestar más que todo. Y la situación es que el gobierno endureció un poco más esa condición con el toque de queda, que fue lo que alteró en el fondo y exacerbó, porque no existía, bajo ningún punto existía ningún tipo de interés de que esto fuera más allá
de una protesta cívicamente ciudadana frente a una situación que los mismos jóvenes visibilizaron, porque al parecer ya no solamente fueron los 30 pesos, sino también ya comenzó a haber el problema que hace mucho tiempo se exigía, que era el tema de las bajas pensiones para los jubilados, el mismo tema de las AFP que estaban haciendo, que aumentaban el cobro, pero sin embargo eso no revertía en las jubilaciones. Venía ya el tema mismo de las alzas, de los costos, de los precios de los alimentos. Entonces, todos en cierta forma nos sentimos mal, porque hay que entender que el sueldo que se recibe, que es el sueldo base en el fondo, no alcanza como para poder cubrir ese tipo de situaciones y menos las alzas. Entonces, la gente se sintió ya en una posición de querer exigir que justamente que el gobierno tratara de entender que ese aumento no era lo más adecuado y que habían otras cosas más de fondo. Y es donde ya cada región poco a poco se fue uniendo a lo que estaba viviendo Santiago. Y nos encontramos por eso ya con la presencia de militares y se inició igualmente ya el tema de las agresiones. Que eso fue como digamos ya, el punto cúspide de todo este escenario. Claro, o sea, ha sido ya el punto de quiebre. Exactamente. Ahora, ¿qué agresiones has podido apreciar? Tú me dijiste que habías estado en la línea de fuego. ¿Qué pasó? Bueno, lo que sucede es que hay que entender que normalmente siempre en todas las comunas, sobre todo en las comunas más importantes que pertenecen a las regiones, se presentaban los jóvenes a manifestarse. Y por supuesto haciendo el famoso cacerolazo, que fue otra forma de irse también las noches. Pero como existía, digamos, demasiadas personas que quizás para las fuerzas del orden era una alteración en el sentido de que a veces tomaban algunas calles, sobre todo las avenidas principales, y bloqueaban el tránsito de los vehículos, pero no era permanente. Es por decir, ingresaban, se colocaban, estaban unos 20 minutos que cerraban el paso y después dejaban que circularan. Entonces, tratando ellos, por ejemplo en este caso del que te comenté, ellos estaban tratando de replegar a las personas y sin medir ningún tipo de seguridad, comenzaron a disparar los perdigones. Y estamos hablando de los perdigones, que son las balas de goma, que en el fondo, si bien es cierto, no matan, por así decirlo, pero sí causan heridas cuando estas son disparadas hacia el cuerpo y de manera cercana. Entonces, esa era la forma en que ellos para poder, digamos, disuadir a que los jóvenes se desplazaran o poder de alguna forma destruir o desarmar el grupo. Y esto hacía que a la vez los jóvenes también se enfrentaran con ellos. Entonces, de alguna forma, se comenzó a dar todo un tira y jale. Y yo estaba justamente en estos momentos, estaba con el vehículo, estábamos haciendo cobertura justamente de esa situación, y pasaron cercanos a nosotros, mejor dicho, al lado del vehículo, disparando, deteniendo jóvenes, arrastrándolos. Y un detalle, que no solamente utilizaban las balas de goma, o sea, de alguna forma, algunos comenzaron a utilizar armas de fuego. También. Y no disparaban al aire, claro. ¿Algunos de qué? ¿De los manifestantes? No, estamos hablando justamente entre los carabineros y los efectivos, o sea, efectivos policiales. ¿Policiales o militares? Policiales, porque en esta zona de alto hospicio, normalmente, que viene a ser en la segunda parte de la comuna, es donde estaban cubiertos por los policías, porque esta zona, a ver, te explico. Iquique y Alto Hospicio son dos comunas cercanas, pero sin embargo se unen solamente por una bajada. Ajá. Que es una sola vía, que es una sola ruta. Si tú cierras esa ruta, nadie puede ingresar a Iquique. ¿Te das cuenta? O sea, Iquique queda aislado completamente. Entonces, por eso los manifestantes hacían esa acción, de cerrar el paso por un momento y después dejar transitar. Entonces ellos, para tratar de limpiar, comenzaron a disuadir a esos jóvenes, pero hay que entender que también era una fuerza mucho menor. Estamos hablando aproximadamente quizás de unos 20 efectivos policiales que eran entre PDI y carabineros, y en el otro lado los jóvenes llegaban alrededor de unos 200 a 300 jóvenes. Entonces, si los jóvenes hubiesen querido en el fondo reducirlos, no les costaba nada hacerlo. Te das cuenta por la magnitud de manifestantes.
Entonces, ellos, en el sentido de, yo considero que quizás un poco sobrepasados, sobre todo, Muy bien. por la multitud, se vieron en esa acción, pero no vinieron, porque generalmente hay que entender que cuando existe digamos, un estado de excepción, si bien es cierto, están el ejército y se encuentra a la vez las policiales, las órdenes generalmente son disparar hacia el aire, o sea, hacer los tiros al aire, lanzar lacrimógenos de alguna manera y así poder hacer de que el grupo o la multitud se desplace. Pero ellos lo que hacían, y esa fue la observación justamente más peligrosa, es que ellos lo único que hacían era disparar hacia el cuerpo. O sea, ese disparar al cuerpo, herirlos, jalarlos y llevarlos, como tú conoces en Perú también existen esos famosos camiones que transportan a las personas, y subirlos para llevarse a los detenidos. Correcto. Muy bien. Juan Carlos, tenemos acá al equipo que quiere hacerte preguntas, está ansioso de preguntarte. Adelante, Jorge. Juan Carlos, un gusto. Mira, y tengo una gran consulta. ¿Cómo estás, Jorge? Dime. Porque justo estuve leyendo en varios medios y también escuchando en algunas reseñas que hacían de la BBC, todo en YouTube, que anteriormente ya han habido protestas en Chile y que la medida muchas veces que tomaba... Estoy escuchando con un poco de interferencia y alejado. ¿Podrías, okay, no sé, elevar un poco el volumen para poderte escuchar? Claro, no sé si ahora me escuchas bien. A ver. ¿Ahora? Sí, habla. Un poco mejor. Ya, mira, te comento, justo como te decía, bueno, he escuchado en algunos medios y también en lo que era algunas reseñas en YouTube por medios como la BBC, que hablaban justamente de que en Chile anteriormente ya han ocurrido protestas por casos similares, ¿no? Y que la medida que muchas veces tomaba el gobierno era la de oprimirlos justamente con el ejército, con la policía. No sé eso qué tan cierto sea y si eso también es lo que ahora, un poco lo que ahora se está viendo, ¿no? De repente ya todo ya completamente descontrolado. Claro, a ver, te explico. No, generalmente te podría decir que sí, manifestaciones han habido. Este problema ya viene hace más de un año, digamos. Ya han habido diferentes protestas, pero estas protestas normalmente siempre han sido establecidas por ciertos grupos políticos, organizaciones que eran las que salían a las calles a hacer estas protestas y que también podían darse situaciones difíciles, pero normalmente no salía las Fuerzas Armadas a tomar ninguna acción. O sea, esta es la primera vez que el gobierno toma una acción, digamos, con la presencia de las Fuerzas Armadas. Okay. Anteriormente, estamos hablando ya, por ejemplo, del año 86, que fue el último año en el cual digamos, habían represiones, pero eso tenía que ver mucho ya en la época del general Pinochet, que era quien estaba en el gobierno, y la gente salía igualmente a protestar, pero ahí las Fuerzas Armadas tenían una mayor presencia justamente porque era un gobierno en el cual su mayor poderío estaba en las Fuerzas Armadas, y por eso desde esa fecha, desde el 86, se prohibió que las Fuerzas Armadas salieran, digamos, a poder hacer este tipo de acciones, porque además esa no era parte de su función. O sea, ellos eran la de resguardo, eran las fronteras, la seguridad, y en caso de desastres. La única vez que salió fue justamente cuando hubieron desastres naturales, pero no para esta situación. Esta es la primera vez que ellos salen a las calles justamente para hacer una acción de control civil. Claro, en mucho tiempo. Una consulta, justamente escuchaba también que Chile es uno de los pocos, si no el único país de Latinoamérica que todavía tiene una constitución que fue instaurada durante un gobierno militar hasta la actualidad, ¿o me equivoco? A ver, te explico. Nuestra constitución en términos generales fue diseñada, fue preparada en los años 80 solamente por una comisión. Esta comisión estuvo compuesta por 11 personas, de las cuales, digamos, uno de los que se reconoce como el artífice, digamos, del pensamiento que existe en la Constitución, fue el fundador de la UDI, el cual tuvo justamente, digamos, la condición de hacer de que esta Constitución, en el fondo, tenga un manejo más de control presidencialista que de las mismas entes del poder, digamos así. Por eso es que difícilmente existe en Chile un tema
en el cual, aunque muchos puedan, digamos, decir que puede gobernar aquí la izquierda o la derecha, o puede ser cualquier tipo de línea política, puede gobernar Chile. Pero el problema es que va a tener que obedecer siempre el contenido de la Constitución, que fue hecha precisamente para que todo fuera de libre mercado. ¿Entiendes? O sea, es un modelo ya establecido de esa forma. Por eso es que normalmente las modificaciones que se han hecho en el fondo en la Constitución solamente han sido por un tema de urgencia, por situaciones críticas, por ciertas necesidades como modificaciones, pero en el fondo la Constitución siempre está ligada al neoliberalismo, que es el libre mercado y que es el modelo que justamente en estos momentos ha ido perdiendo vigencia por los cambios que también existen en la transformación en el mundo, digamos. El mundo ha ido cambiando en sus condiciones, pero sin embargo nosotros acá en Chile nos mantenemos con esa Constitución. Muy bien, adelante, Jonathan. Hola Juan Carlos, un gusto escucharte. Juan Carlos, tú que vives la situación chilena, que escuchas los comentarios de tus vecinos, de tus familiares, quería saber cuál sería la estrategia que el Estado debería tomar para calmar un poco los ánimos de la población que ahorita está ardida. Mira, más que una estrategia, lo que sucede es lo siguiente. El presidente ha ido ya 3 veces a dar este mensaje a la nación. En cada una de sus intervenciones, en el fondo, ha dicho lo mismo, en el sentido de que ya por ejemplo, digamos, congeló los 30 pesos que no se van a pagar, ha congelado la luz, digamos, también igualmente, ha aumentado de alguna forma lo que viene a ser la jubilación solidaria, que eran de 110.000 pesos, ahora lo subieron a 150.000 pesos, pero lo que pasa es que parece que él no entiende que la sociedad en sí ya no está pidiendo esas modificaciones. Lo que la sociedad quiere ya son resultados, o sea, quiere respuestas mucho más concretas. Por eso es que la marcha del día viernes reunió, aunque normalmente las cifras oficiales son de 1.200.000, en el fondo ha sido de 5 millones de chilenos que se han movilizado. Y te hablo más o menos en Santiago y otros 3 millones en todas las regiones, porque todas las regiones se manifestaron. O sea, de alguna manera ya, digamos, el ciudadano chileno se agotó y se cansó de tantas promesas. Por eso es que el lema es: no son 30 pesos, sino son 30 años. Porque realmente en los 30 años no se hizo ninguna modificación o algún cambio que satisfaga, porque lo que existe es una tremenda desigualdad social. Y cuando te hablo de desigualdad, estoy hablando de que en el fondo existe un sector alto, que es el que recibe las mayores ganancias, y el sector bajo, que no recibe nada, que viene a ser de un 60 a un 70%, que tiene que vivir con el básico, que son 310.000 pesos, que en el fondo no permiten, porque por ejemplo un arriendo cuesta 150.000 pesos promedio. Estoy hablando de un arriendo pequeño para una o a una pareja con un niño, por así decirlo. 150.000 pesos el más económico, y con 310.000 pesos que está ganando con el básico no le alcanza para alimentarse, no le alcanza para poder subsistir, porque hay que entender que ahí sale la alimentación, salen los pasajes y salen los gastos. Entonces el sistema ha ido generando lo que se llama generalmente el uso de las tarjetas de crédito o las tarjetas que te dan normalmente facilidad. Entonces la gente sigue endeudando con este mismo sistema, y lo que ha sucedido es que en estos momentos nosotros tenemos en el país aproximadamente 4 millones de deudores, o sea, 4 millones de chilenos que deben al sector bancario, porque no han podido cubrir esas tarjetas que ellos trataban de alguna forma de con eso poder paliar las mínimas necesidades. Entonces, por eso es que el problema ya no es solamente de lo que él pueda haber aplicado como medida de gobierno, sino que es un tema ya estructural, es un tema ya de fondo, es un tema en el cual, imagínate que la jubilación en estos momentos es de 110.000 pesos, es lo que recibe un jubilado. Correcto. O sea, así el jubilado haya ganado un sueldo promedio, póngase, de 700.000 pesos, trabajando de manera efectiva, cuando se jubila,
generalmente lo que recibe son 110.000 pesos mensuales. 110.000 pesos, ¿cuánto es en dólares, más o menos? No, en dólares no te podría decir exactamente, pero en soles viene a ser como 600 soles. 600 soles. Aproximadamente. O sea, $200 más o menos. Así es. Claro. Está menos, 180. Y el jubilado, claro, y el jubilado con ese dinero tiene que pagar sus medicamentos, tiene que pagar su pasaje, tiene que ver su alimentación, o sea, de eso tiene que, y por eso es que muchas veces los jubilados tienen que seguir trabajando en otras labores. Cuando se habla de labores, por ejemplo, ya un jubilado se retira, vamos a suponer que era ingeniero metalúrgico, y recibía ganado 1 millón y recibe un básico. Pero ¿qué sucede? Como tiene que seguir viviendo o vive de sus hijos, que son los que les pueden dar, si es que tuvo hijos, lo puedan mantener, o de lo contrario termina trabajando como un guardia de seguridad, cuidando de un mercado, haciendo otros oficios, haciendo otros tipos de labores que quizás ni siquiera corresponden a su profesión, sino a la necesidad de poder cubrir su vida, o sea, su vivir diario. Entonces, esas son las personas que están en las calles, esas son las personas que están protestando, esas son las personas que en el fondo se sienten que realmente los estafaron, los engañaron, les mintieron. Correcto. Y no hubo cambio. Muy bien. Y cuando estamos hablando que no hubo cambio es porque la crítica específicamente de la ciudadanía es que no hizo nada ni la izquierda ni la derecha. Correcto. Y quizás la única forma como estrategia es justamente llamar a una asamblea donde hay una participación mayor de la ciudadanía y ver cambiar la Constitución. ¿Por qué? Porque por más que cada gobierno trate de hacer modificaciones, la Constitución está basada en la estructura del Estado, y eso no se puede modificar si no existen los cambios que se necesitan, porque como comentaba anteriormente, la Constitución viene de los 80, es presidencialista, tiene un control total del sistema. Entonces, ¿cómo modificarlo? Solamente haciendo una nueva Constitución. Muy y bien. esa nueva Constitución se viene exigiendo desde la época de Michelle Bachelet. Correcto. Juan Carlos, para ir concluyendo, Betsabe tiene una breve pregunta. Adelante. Sí, hola Juan Carlos. Solo para sacarnos un poco de dudas, habían reportajes de otros países en los cuales decían que el gobierno o el presidente había salido a hablar sobre el tema del toque de queda, que eran en horarios, como también nos estabas comentando, pero hubo de repente una confusión porque luego cambió el horario, al principio era de 8 a, me parece, 6 de la mañana, y luego lo cambió a 10, a partir de las 10 de la noche. Sin embargo, de todas maneras, los militares estuvieron saliendo desde las 8 desde las 8, la hora establecida, para que saquen a la gente de las calles. Claro, a ver, mira, el tema es el siguiente: desde que se dio el estado de excepción o estado de emergencia, los militares tomaron el control de la ciudad. O sea, en definitiva, ya no regresaron a sus cuarteles. Ellos ya se dedicaron al control justamente de la ciudad, de cada una de las ciudades donde estaban designados y donde estaban dadas el estado de excepción. Entonces ellos no regresaron. Y lo que sucede es que en los primeros toques de queda, las personas, el ciudadano no estaba acostumbrado nunca a un toque de queda. Digamos, siempre ha sido el país, después de los años 80, siempre estuvo libre en todo tránsito. Entonces la gente no retornaba a sus hogares a las horas que estaban asignadas, que eran, por ejemplo, 8 de la noche. Entonces comenzaron a haber detenciones a partir de esa hora. Cuando suben a las 10 de la noche, dando la posibilidad de que las personas, en vez de a las 8 ya estuvieran partiendo a sus hogares, para que a las 10 ya nadie estuviera afuera. Pero hay un detalle. Lo que pasa es que acá en Chile es muy difícil que uno, por idiosincrasia, que alguien le pueda decir a algún chileno: ándate a tu casa. No sé si me entiendan bien, pero es muy complicado que alguien le diga: es hora de ir a dormir. O sea, uno va a descansar cuando quiere ir a descansar. Entonces las Fuerzas Armadas, sobre todo los militares, que normalmente tienen una orden, ellos comenzaron a actuar media hora antes de que llegara el toque de queda. Entonces comenzaron a ellos a exigir
media hora antes, porque a las 9:30, que ya la gente se desplazara a sus lugares. Entonces las personas no los hacían y se ponían rebeldes. Y ahí comenzó, digamos, un poco el tira y jala y el problema de los enfrentamientos. Ahora hay que entender que los militares, en cierta forma, ellos no han estado utilizando balas de goma. Ellos lo que utilizan son armas de fuego. Entonces, basados en eso, ellos también comenzaron a tomar acciones bajo órdenes, porque hay un detalle. Cuando cuando recién salieron a las calles, en la Plaza Italia, y trataron de tomar el control y se pusieron frente a los manifestantes los hicieron replegarse, los hicieron retroceder, a pesar de que estaban con tanques, con equipo y con toda, porque pensaron que al salir a las calles ellos iban a poner el orden y las personas le iban a temer. Pero es que acá no existe un tema de temor, es como se dice en muchos de los lemas, se perdió el temor. O sea, ya la gente no tiene miedo porque todos están conscientes que se está pidiendo lo justo. Más aún, y lo paradójico es que las personas de los barrios altos, de las zonas más pitucas, como se pueda decir, también han salido a protestar. Correcto. También han salido a las calles. Entonces los militares se han visto sobrepasados, y por eso es que justamente ya el día de hoy, a la medianoche, ya no existe ni toque de queda ni estado de excepción. Pero y se suponía que las marchas del día viernes eran la última marcha. La gente ha marchado el día sábado, la gente ha seguido marchando el día de hoy, y mañana seguirán haciéndolo, porque mañana está llegando a la Comisión de Derechos Humanos de la OEA. Entonces se considera que se iba a presentar una imagen muy importante del país, en que ya todo había estado en calma, pero las personas ya no le creen al gobierno. Correcto. Ese es un problema, no le creen. Entonces consideran que si no salen a las calles, ni siquiera va a haber algún tipo de cambio. O sea, la gente lo que pide son cambios en la estructura, cambios en la forma, la participación más directa de los ciudadanos, la presencia justamente de lo que realmente se necesita para que exista una igualdad en general. Entonces yo creo que uno de los quienes han quedado mal, de alguna manera, han sido los militares, porque en el fondo quizás tampoco entendieron que están frente a una ciudadanía que considera que pide lo justo, y mientras que pida lo justo, no se va a detener. Muy bien. Es así de sencillo. Correcto. Juan Carlos, muchísimas gracias por tu despacho desde Iquique. Manténnos informados sobre lo que está aconteciendo ahí en Chile. Y sí, pues acá en el Perú estamos apreciando esta situación que pues pone en zozobra a América Latina en general, ¿no? Ahorita hay mucho movimiento en Bolivia, en Brasil, en Ecuador, y estamos preocupados, por supuesto, por lo que ocurra allá en Chile. Hasta muy pronto, Juan Carlos, y manténnos informados. Igualmente, Sandro, muchísimas gracias a todo tu equipo, y bueno, definitivamente esta historia no termina todavía, recién está en proceso de desarrollo, y lo que sí esperamos es que las cosas por lo menos entren a la calma. Muy bien, muchas gracias, Juan Carlos. Para todos. Ok.